Bueno, buenas tardes, profesor Edgar Guevara. Soy el alumno Raúl Molina y mis compañeros con los que realicé este proyecto son Flores Lucas, Jair Calle y Liber Molina. Bueno, acá en el siguiente problema hemos hecho las fases de planificación y la cual podemos mostrarlo de la siguiente manera. Y dice, ¿qué entiendes por eliminación de material por viruta? Y se entiende como la capacidad en la cual indica y contiene el guardar un recipiente generalmente expresado en litros y en milímetros. Lo que se entiende por eliminación de material por abrasión, que es un proceso de desgaste o destrucción que se produce de forma natural en la superficie terrestre. Por ejemplo, la piel humana o al rozar algo áspero y rasposo, o cuando una persona se cae al suelo y se hace un rasguño, que entendemos por perímetro, la longitud que corresponde al contorno de una figura. Es preciso decir que es la sumatoria de los lados que forman el polígono, en todo caso también el círculo, formando una circunferencia. ¿Qué entendemos por área? El espacio que ocupa una forma plana, por ejemplo, un polígono, que se calcula el área de las figuras y por tanto podemos determinar qué es lo que ocupa más la superficie. Como trabaja un torno. En la industria metalúrgica, el torno es una máquina que hace girar las piezas, mientras que otras herramientas realizan cortes según las condiciones requeridas, ¿no? Esto se conoce como mecanizar las piezas de forma geométrica. Bueno, acá tenemos algunas pautas. La región plana, el perímetro de una región. Acá tenemos, por ejemplo, el perímetro de un cuadrado, que recordamos que el perímetro es la suma de sus cuatro lados. El perímetro de un rectángulo, que es similar al cuadrado, donde sus medidas del lado A y sus lados B forman la siguiente ecuación. Perímetro es igual a dos veces la base más la altura. Acá tenemos el perímetro de un círculo, que podemos apreciar que es una figura plana. Y cuando hablamos de circunferencia nos referimos al contorno, ¿no? De un círculo. La circunferencia es el perímetro de un círculo que es hallado a partir de su radio o diámetro. Lo multiplicaremos por el número pi que se expresa con el número de 3,14. Y bueno, ya teniendo este concepto de las figuras geométricas, también podemos apreciar los recordando, ¿no? Sus fórmulas. El área de un triángulo es área por base por altura sobre 2. El área de un cuadrado es la área igual al lado al cuadrado. El área de un rectángulo es área igual a ancho por altura, ¿no? El área de un rombo es la diagonal mayor por diagonal menor y que se divide entre 2. El área de un círculo, como ya lo habíamos dicho, el área es igual a pi por radio al cuadrado. Bueno, acá tenemos los procedimientos, ¿no? Pero vamos directo al planteamiento del problema. Tenemos que el mecanizado es un proceso de fabricación que comprende un conjunto de operaciones de conformación de piezas mediante la eliminación del material, ya sea por arranque de viruta o por abrasión. Se realiza a partir de productos semielaborados como lingotes, tochos
u otras piezas previamente conformadas por otros procesos como modelo o forja. Los productos obtenidos pueden ser finales o semi-elaborados que requieran operaciones posteriores. Una de las piezas que ha sido mecanizada es la que se muestra en el dibujo. Las medidas están expresadas en milímetros. Entonces, según la información, ¿cuál es el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Acá tenemos diferentes medidas, ¿no? Entonces, podemos desglosarlo. Podemos decir que el perímetro del círculo es igual a 2pi por radio. 2 por 3 por 14. 3,14 por 4, que nos da 25,12 milímetros. Entonces, acá podemos hallar el teorema de Pitágoras con respecto al triángulo, ¿no? Con sus medidas. Y podemos decir que este lado llegaría a medir 8,25 milímetros. Entonces, por el perímetro total del círculo, tenemos las medidas del 24 más 4 por 8 más 12 más 2 por 4 más el perímetro del círculo más 2i, que sería toda parte de esa región. Entonces nos saldría 117,62 milímetros. Bueno, ¿cuál es el área total de la pieza mecanizada? Recordemos que el área total es igual al área del cubo, al área del cilindro y el área del prisma. Entonces podemos decir que hallando el área del cubo, el lado es 24 milímetros. Entonces podemos decir que es el lado al cuadrado, ya que tiene 6 caras, ¿no? 6 lados al cuadrado. Entonces 6 por 24 al cuadrado nos da en total 3,456 milímetros. Hallando el área del cilindro, su radio vendría a ser 4 milímetros y su altura 24 milímetros. Entonces tenemos 2pi por radio por altura, ¿no? Lo que vendría a ser en total toda esta operación y nos estaría saliendo 703,36 milímetros al cuadrado. Acá tenemos todos los lados del prisma, entonces, hallando el perímetro de la base, podemos decir que sus lados son los siguientes, ¿no? Bueno, entonces, todos los lados del prisma tienen sus lados, ¿no? Y podemos decir que sumando todos sus lados, tenemos acá el área, ¿no? De esos mismos lados. Sumando acá tenemos el perímetro base, PB más B más 2D, lo que nos vendría a salir 1,292 milímetros al cuadrado. Entonces, aplicando los resultados dados, tenemos que el área total es igual al área cubo menos área del cilindro menos el área del prisma. Lo anteriormente dicho, el área total el área cubo, 3,456 milímetros al cuadrado, menos 703,36 milímetros al cuadrado, menos 1,292 milímetros al cuadrado. El área total de esta operación nos saldría 1,460,64 milímetros al cuadrado. Entonces, ¿en qué porcentaje aumenta el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Sustente su respuesta. Ya yendo todos los lados que conforma este gráfico, ahora hallamos, hallamos el teorema de Pitágoras, ¿no? El triángulo. 4 milímetros, 16 m
16,5 milímetros. Recordemos que el perímetro del círculo es 2 pi por radio, ¿no? 2,3,14 por 8. Así vendría saliendo 50,24 milímetros. En lo cual el perímetro total vendría a ser todos esos lados, ¿no? Todo esto, esto, esto y más las diagonales. En conclusión, el perímetro total vendría a ser 235,24 milímetros. Entonces, la variación porcentual será 235,24 milímetros menos 117,62 milímetros entre 117,62 milímetros por el 100%, ¿no? Entonces, mediante esta operación, al duplicar las medidas de figura, el perímetro de la cara frontal tuvo una variación del 100%. ¿En qué porcentaje aumenta el área total de la pieza mecanizada? Tenemos que el área total es el área total igual a cubo menos el área del cilindro menos el área del prisma. Recordando que el cubo tiene 6 caras, ¿no? 6 lados del cuadrado. Su lado es 48 milímetros. Entonces esto vendría a ser 13,824 milímetros. Y acá tenemos el área del cilindro. 2pi por 8 más 8 más 48. El área del cilindro. Dada esta operación sería 2,813,44 milímetros. Entonces haríamos el área del prisma. El perímetro de la base vendría a ser esto, suma de los lados. Entonces tenemos el área del prisma, ¿no? Acá está. B más B igual a altura más PB por la altura. El área del prisma sale todo este resultado, consiguiendo que es 5,168 milímetros al cuadrado. Entonces la variación porcentual será 5,842,56 menos 1,460,64 entre 1,460,64 por el 100%. Esto de acá se va y esta operación saldría 300%, ¿no? Acá se aplican los resultados, el área total, área cubo menos el área del cilindro menos el área del prisma. Sale en total 5,842,56 milímetros al cuadrado. Entonces, al duplicar las medidas de la figura, el área total tuvo una variación del 300%. Y con eso damos la conclusión del problema. Bueno, eso sería todo. Gracias, profesor.